A ver. Perfecto, ya estamos. Yo empecé a redactar una especie de resumen de todas las funciones que tienen que ver con archivos en alto nivel. No le cambié la fecha, le toqueteé un par de cosas respecto del año pasado. A ver, esto tómenlo como lo que es. Un resumen rápido, una ayuda a memoria si se olvidan de alguna sintaxis. Habíamos dicho que había dos funciones principales que eran para la apertura y para el cierre de un flujo. Entonces, en alto nivel tenemos fopen y tenemos fclose. Digo alto nivel porque en bajo nivel se van a encontrar una función open y una función close, que tienen un control un poco más preciso sobre el archivo. No tiene sentido usarlo para lo que hicimos hasta ahora, pero bueno, ya van a ver a partir de 2 o 3 clases, cuando terminemos con memoria dinámica y empezamos a ver procesos y comunicación interprocesos, la terrible potencia que tiene poder trabajar en bajo nivel. Porque hay un montón de cosas que se pueden acceder, que tienen que ver un poco más con el hardware o con otro tipo de procesos que están funcionando dentro de la sesión de Linux, distintos del programa que estamos escribiendo nosotros. ¿Sí? Acuérdense que yo en la introducción que hice la semana pasada, muy resumida, lo que les decía es, bueno, la filosofía de la arquitectura del sistema Linux, que a su vez viene de Unix y un poquitito la historia se las comenté, tiene que ver con una visión abstracta de todo el mundo externo del sistema informático, en el cual todo aquello que está afuera se considera archivo. No solo los archivos de datos propiamente dichos, sino los periféricos. Yo les conté de algunos flujos que se abrían solos, por ejemplo, stdin y stdout, ¿se acuerdan? Que estaban vinculados claramente con el monitor, que es el dispositivo estándar de salida, y el teclado, que es el dispositivo estándar de entrada. Pero estamos hablando de hardware ahí. Y sin embargo, abrimos un flujo, escribimos sobre él y vimos que podíamos lo de ese flujo verlo sobre la pantalla, ¿recuerdan? Quiere decir que un programa que escribe sobre stdout accede a la pantalla sin usar la función printf de alto nivel. Mañana no va a ser el teclado o el monitor, puede ser otro tipo de periférico. Por ejemplo, Internet a través de lo que se llama socket, que es el tema con el cual nosotros vamos a terminar este curso. Bueno, a un socket lo vamos a abrir como una función de archivo de bajo nivel, pero va a seguir siendo un flujo, y si en ese flujo leemos, lo que estamos leyendo es lo que nos llega a través de Internet o de la red, no tiene por qué ser Internet, digamos red. Y si escribimos sobre ese flujo, escribimos en la red. Ese es el concepto de flujo como abstracción que tenemos en este sistema operativo. En sistemas operativos Windows /DOS es un poco distinta la historia. En alto nivel, todas las funciones de archivos que empiezan con fopen, fclose, fread, fwrite, se dan cuenta que son las de alto nivel porque todas empiezan con F, todas funcionan exactamente de la misma manera. Pero en bajo nivel, si van a escribir algo que va a funcionar sobre Windows y no sobre Linux, y hay que probarlo y probablemente requiera de algún tipo de ajuste, porque las de bajo nivel son directamente llamadas a sistema. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero una llamada a sistema, es decir, estoy hablando directamente con el sistema operativo desde mi programa. A mi sistema operativo le estoy diciendo que haga algo. ¿Ok? Directamente. Entonces, bueno,
No es lo mismo pedirle algo a un sistema operativo como Linux que a un sistema operativo como Windows. Y hay que mirar un poco más de cerca. Todo lo que vemos nosotros acá es desde el punto de vista del Linux. Quiero decir que hasta ahora, todos los ejemplos que hicimos, si ustedes los cortan y los pegan en algo en Windows, van a funcionar igual. A lo sumo habrá un pequeño ajuste con un par de cosas como el famoso fpurge que usamos nosotros para limpiar buffer del teclado, que sobre Windows no acepta esa función y usamos otra que se llama fflash en Windows. Hacen exactamente lo mismo, pero un sistema no reconoce la del otro. Pero es mínimo el cambio. En las funciones de bajo nivel, que son llamadas a sistema, y sobre todo las de archivo, es medio impredecible lo que podrían hacer. Pero todavía no llegamos. A veces saben que me gusta poner en perspectiva lo que estamos haciendo con lo que va a venir a futuro. Bueno, entonces, volviendo a esto que está en rojito era un puntero a esta struct file, que yo les dije que, bueno, la struct file está definida dentro del stdio.h, ustedes lo pueden abrir con cualquier editor y verlo, y si bien es transparente para nosotros, fopen necesita conocer la información que está allí porque se va a armar una estructura file para cada archivo o para cada flujo que se esté abriendo. Y los valores que estén en esos campos se van a cargar con lo que corresponde a ese archivo. Probablemente un archivo de datos no va a poner en la struct file los mismos campos, los mismos contenidos que para escribir sobre un periférico. Pero no lo tenemos que hacer nosotros, el sistema operativo se encargará de intercomunicarse con la struct file, pero lo tenemos que incluir. Bueno, por eso teníamos que declarar siempre el famoso file pointer. Y recibe dos argumentos, ¿se acuerdan? Que eran el nombre del stream, si es un archivo de datos, corresponderá con el nombre físico del archivo, y cómo lo vamos a abrir, si lectura o escritura, si binario o texto. Este primer argumento es un simple string, una cadena de caracteres, incluye el nombre. Si solamente está el nombre, va a considerar que ese archivo tiene que estar en el directorio de trabajo, y si el archivo tiene que ubicarse en un directorio diferente, bueno, habrá que poner toda la ruta desde la raíz. Acá todo eso está explicadito, también están resumidos los atributos más importantes y lo que hace cada uno. Yo también les mostré, esta no me acuerdo si me acordé de subirla a la transparencia, pero bueno, la agrego. De cualquier manera, sí les subí un apunte que les mostré el otro día y en ese apunte en una de las páginas está, pero yo el otro día les mostré esta bien clarita con todas las diferencias entre todos los distintos modos, y bueno, lo que hay aquí es un pequeño resumen. Acuérdense que no hay que sufrir mucho porque nosotros vamos a usar solamente las dos primeras. Salvo en un ejercicio muy rebuscado, no va a aparecer otra cosa. Podría aparecer A, porque acuérdense que la diferencia entre W y A es que en W, si hay datos en el archivo y yo lo hablo con W, sobreescribo todo, piso y destruyo la información. Si quiero escribir sobre datos que ya habían, tengo que agregar esta. Esa permite que la información previa no se destruya y que la información nueva se agregue al final. Los que tienen más, bueno, son sutilezas que jamás hemos usado, no tienen mucho sentido en la actualidad, pueden haber tenido sentido hace mucho, no las vamos a usar. Bueno, acá les digo lo que devuelven en el caso de éxito y en el caso de error. Es importante saber qué devuelven en caso de error. Acuérdense que nosotros verificábamos lo que pasaba con la fopen, porque si devolvía un puntero a null, considerábamos que el archivo no se pudo abrir y poníamos un mensaje de error, ¿se acuerdan?
Bueno, y acá algunos comentarios que resumen todo lo que yo les conté. ¿Ven? El stream es una abstracción, el archivo lo maneja Linux. Acá está eso que yo les decía medio en broma, medio en serio, de la puerta cuántica, del Stargate. Digamos que yo con fopen abro un extremo que es el extremo que ve el programa. Y yo veo al universo externo a mi programa a través de esa punta que abrí. Sobre esa punta grito a ver si del otro lado alguien me escucha, y sobre esa punta apoyo mi oreja para ver si logro entender algo de lo que me dicen del otro lado. Pero el otro lado no lo manejo yo como programador. El otro lado lo maneja el sistema operativo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, una vez más, porque el sistema operativo Linux fue creado para que trabaje de esa manera y para sacarle al programador la responsabilidad de que lidie con miles de protocolos e interfaces distintas que pueden venir de quién sabe qué le puedo conectar al programa. Fíjense que estas funciones fueron creadas hace prácticamente 70 años, está por cumplir 70 años el C en 2030, pónganle que tenga 60 hoy, y seguimos usando las mismas funciones a pesar de que hoy estamos a años luz. Esa es la gran potencia que tiene trabajar con una abstracción. Bueno, bueno, y acá les ponía el comentario, que en alto nivel esto del struct file no nos preocupa demasiado. Tendría que haber acá puesto file con mayúscula, porque la verdad que el nombre file con mayúscula. Bueno, y fclose es la contrapartida. Yo traté de organizar todas las funciones con su complementaria. La que abre con la que cierra, la que escribe con la que lee, de manera que ustedes tengan todo un poquito más ordenado. Bueno, después de abrir un flujo, cuando lo termino de usar, lo tengo que cerrar. Directamente le invoco poniendo fclose y el nombre del file pointer que antes abrí. Bueno, devuelve 0 si lo pudo cerrar bien. Podría ser que por alguna razón no puede cerrar el flujo. ¿Por qué no lo podría cerrar? Bueno, si por alguna razón hay alguna operación activa sobre ese archivo, y entonces no lo van a poder cerrar. ¿Nunca les pasó que a lo mejor están trabajando en algún PDF o en algún archivo de imagen y de repente lo quieren cerrar y no los deja y les pone un cartelito que hay otra, como es otra aplicación que está accediendo al archivo? Bueno, es lo mismo, eso podría hacer que no lo pueda cerrar. Bueno, y esto creo que lo comenté. Un archivo abierto no puede ser accedido por nadie más, así que es mejor cerrarlo. Y si bien un sistema operativo moderno, lo que dice acá, lo cierra solito, yo sugiero que igual lo cierren. Acostúmbrense antes de la llave que cierra la función esa, pongan los fclose. Es una buena práctica de programación. Uno nunca sabe a dónde va a correr el programa que uno está escribiendo. Yo puedo asumir que está en la última versión de Linux, pero yo no sé si un día va a ir a parar una máquina con una distro de hace 20 años. Entonces, es buena costumbre hacerlo. Bueno, todo esto lo dijimos, no estoy más que comentándoselos por si alguno se quedó con una duda y para que entiendan más o menos cómo les organicé la información en este documento. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer que no estoy viendo el chat? Porque de paso, si hay alguna pregunta, me consultan. Por ahora nada, bueno. No se preocupen, igual que cuando
vean las notas, van a preferir no haberlas visto. Respecto acá a lo que me comentaba Francisco. Bueno, seguimos adelante. Bueno, FWrite y FRead son dos funciones que ya estudiamos, porque hicimos el primer ejemplo con ellas. Son para escribir y para leer en bloques. ¿Qué es un bloque? Es un registro de longitud constante, que siempre tiene el mismo tamaño. Entonces, tenía 4 argumentos esta función. El primer argumento es el origen de los datos, lo que le llamamos buffer, ¿sí? El segundo es el tamaño del bloque, que para no tener problema lo definimos con el operador sizeof. El tercero es la cantidad de bloques, que acá es donde yo sugiero trabajar de a uno. Y por último el file pointer, que es donde se va a escribir todo. Acá está descrita cada cosa. Esta función, no se los dije el otro día, pero acaba de devolver un entero. Y ese entero tiene que coincidir con la cantidad de datos que escribió. O sea que si yo le dije que escriba un bloque, acá me tendría que devolver 1. Si yo le dije que escriba 5 bloques, acá tendría que devolver 5. ¿Qué pasa? Uno, como control de errores, debería verificar que realmente el entero que devuelve se corresponde con el que uno especificó. Porque podría ser que por alguna razón algo no se grabó. La forma de verificar es que lo que me dice la función que hizo corresponda con lo que yo pedí que haga. A ver, como acá está en sintaxis y es medio ambiguo, vamos a ver algunos de los ejemplos que yo les mostré el otro día. Yo, por ejemplo, el otro día les había mostrado este ejemplo, donde escribíamos un archivo binario. Y la función fwrite venía acá. Entonces, acá están mis 4 argumentos. El origen de los datos, porque yo tenía mi variable auxiliar legajo, que es de tipo structDatos, iba cargando por teclado todos los campos, el nombre, el masculino, femenino, la edad, y cuando tenía todo ese buffer completo, bueno, todo eso lo guardaba en el flujo. Entonces, ¿qué necesitaba como argumentos adicionales? El tamaño del bloque y la cantidad de bloques. ¿Sí? Entonces, esta función me está devolviendo algo, con lo cual yo en este ejemplo no hice absolutamente nada, pero eso que me devuelve debería coincidir con esto. Y sería una buena cosa verificar que realmente devolvió un 1. En el caso de la lectura, yo, como acá sabía que había una cantidad de datos, creo que de 4 o 5, porque es lo que hice en el programa anterior, yo en vez de poner este bucle, que esperara el fin de archivo, podría haber puesto acá 5. Y directamente me imprime los 5 registros, porque yo ya sé que eran 5. No es una buena costumbre porque se supone que no sé cuántos registros hay. Digo, acá lo sabía porque el programa lo escribí yo, el otro, y yo mismo generé el archivo. Pero si el archivo me lo dan, no tengo manera de saber. Pero si yo sabía que eran 5 y quería leer los 5 de golpe, tendría que verificar que acá me devuelva un 5 el FRead. Que realmente me haya leído los 5 registros que yo le pedí que leyera. Si yo le dije lee 5 y me devuelve 3, quiere decir que hay 2 que no los leyó. No sé por qué razón, pero algo anduvo mal. Hay una técnica para acelerar las lecturas, que es que a pesar
de que yo pongo la condición de llegar al fin de archivo, yo puedo leer, por ejemplo, de a 10 bloques. Entonces voy leyendo de a 10 bloques. Y yo no sé si realmente la cantidad de registros que había es múltiplos de 10. Entonces leo 10 y me fijo que me devuelva 10. Leo 10 y me fijo que me devuelva 10. Si cuando llegó al fin de archivo pedí 10, pero no me devolvió 10, quiere decir que tengo que hacer un ajuste porque como que me leyó cosas que no eran. Lo cual es horroroso, es complicado, se nos escapa al nivel de profundidad que tenemos en la materia y por eso, insisto yo, si salud quieren tener de a un registro, leer. Lean de a un registro, no se compliquen la vida, porque no vamos a hacer nosotros ningún tipo de programa con un archivo tan grande donde acelerar algunos milisegundos el proceso mejore algo. Pero bueno, hay unas cuantas cositas para saber de las funciones. Las funciones dan más información. ¿Ven lo que digo? Si hay un error, esto es para FRAID, va a devolver un entero con la cantidad de registros que llegó a escribir, que no tiene por qué coincidir con la que le pedí que escriba. En FRID, bueno, lo mismo, la única diferencia entre FRID y FRID es que en FRID lo que está en el buffer se escribe en el file pointer y en FRID leo el file pointer y la lectura la almaceno en el buffer. Pero la sintaxis es la misma, esta me devuelve la cantidad de bloques leídos, como la otra me devolvió la cantidad de bloques escritos, y en caso de error me devuelve un entero con lo que llegó a leer, como la otra me devolvía el entero con lo que llegó a escribir. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas? Yo no sé, Héctor, con tantos años que estuviste vos con Nacho Bonel y con tantos otros profes, si se te ocurre algo que me pude haber olvidado de comentar. No. Para mí está perfecto. Hay gente que da a veces un poquito más sobre los distintos modos de lectura, pero tenés razón, no se utiliza ninguno. La verdad que con read, write y append, 10 puntos. ¿Está? Sí. No se Después utilizan, nada más, no. no solo no se utilizan, sino que en realidad jamás vi que los tomaran. No. Nadie Y los toma. no se usan en el mundo moderno. Digo, creo que esto se los conté. Hace muchos años, cuando el hardware era caro y nadie tenía mucha RAM, uno estaba obligado a veces a trabajar sobre los archivos físicos. Hoy la manera moderna de manipular es agarrar el archivo, volcarlo todo en memoria y el proceso de información del archivo hacerlo sobre la memoria. Y después genera un archivo nuevo de salida. ¿Por qué? Porque las operaciones de acceso a archivo, que son mecánicas, son muchísimo más lentas que en memoria. Bueno, ustedes ahora me podrían discutir que ahora hay discos rígidos de estado sólido, pero entonces yo les podría decir, bueno, pero en un disco de estado sólido vos no vas a tener la base de datos de los clientes de un banco, ni vas a tener un padrón electoral, porque esas son bases de datos de teras y nadie va a tener ese tipo de información en un archivo, en un disco sólido que cuesta fortunas y que son mucho más frágiles que los otros. Así que incluso yo, bueno, miren, yo tengo un disco sólido en mi máquina, pero chiquito, de 256 gigas. Y eso la verdad es que lo tengo solamente para meter el sistema operativo y nada más. Porque para todo lo otro, bueno, y para las aplicaciones, porque todo lo otro lo tengo en un disco de datos. Todos los documentos que escribo, los programas que les muestro, disco de datos, nada en el disco sólido.
Bueno, pero antiguamente, a lo mejor yo alguna vez, siempre digo que lo tengo que buscar, alguna vez lo hice. Yo escribí un ordenamiento por burbuja sobre el archivo, que lo que intercambia son las posiciones del archivo físico, no es de un vector. Es un bolón que hacer funcionar eso, y aparte es extremadamente lento. Hoy no tiene sentido, ¿eh? Hoy no tiene sentido. Bueno, igual, por favor, Héctor, como llegamos más a temas más de hardware y más de núcleo duro de info, si vos llegás a ver que algo se me escapa, por favor chiflame. No, por supuesto, sí, sí, quédate tranquilo. Porque acá es donde a lo mejor empezamos a diferir un poco con la profundidad de los temas entre cómo hago yo y los colegas. Bueno, chicos y chicas, el ejemplo ya se los había mostrado el otro día y estas son las funciones que habíamos visto. Pero resulta que hay alguna función, bueno, como siempre, algunos comentarios agrego. Y miren lo que pongo acá. Para evitar dolores de cabeza, lo mejor es leer y escribir de un registro. No es que no se pueda dar varios, pero siempre hay un pero. Bueno, no me acuerdo, pero creo que les llegué a mostrar putc y fputc. Nosotros en realidad vamos a usar fputc. La otra es una macro que hace exactamente lo mismo. Háganme acordar que en algún momento les explique la diferencia que hay entre función y macro. Hoy no, porque los voy a marear. Bueno, creo que estas yo se las mostré en el momento de mostrarles cómo interactuar con stdin y stdout. Estos lo que hacen es escribir o leer de a un carácter. Estas funciones están más bien pensadas para texto que para binario. Bueno, entonces simplemente para escribir, lo que hago si uso fputc es qué carácter quiero escribir y el file pointer a donde lo quiero escribir. Sencillo. Y para leer, bueno, directamente al invocar la función, lo que entra por el flujo que especifico, lo recibo directamente. En realidad, lo que tienen putc y getc es que no necesitan especificar el file pointer. Eso a lo mejor lo tengo que agregar acá, me olvidé. Pensé que lo agregué y me olvidé. Putc no necesita especificar el archivo porque toma directamente el std in. Escribe el stdout. Y esta que lee, getc, toma directamente el stdin. Si no me equivoco, es lo que yo les mostré acá el otro día. ¿Ven? Showc, getc. No, está bien. También en getc hay que especificarlo, así que son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Hay que especificarlo. Este es getc. Así que getc, directamente pongo el file pointer, como es stdin, estoy leyendo desde el teclado, desde el stdin. Si hubiera puesto fgetc, hubiera sido exactamente lo mismo. Y stdout es lo mismo que, putc es lo mismo que fputc. Yo usé la macro, pero esto es lo mismo. Un carácter, en este carácter pongo lo que quiero escribir y a dónde lo quiero escribir. Ya se los había mostrado el otro día. Así que en la práctica fputc y putc son intercambiables, fgetc y getc son intercambiables. La diferencia es el manejo interno que hace. Cuando les explique la diferencia entre función y macro, lo van a entender. Ven, estas están pensadas para archivos de texto. Y hay otro par que están pensadas para lo mismo que hacen estas con texto, pero con strings. Ustedes conocían gets y puts.
Y fgets es la que siempre decíamos que convenía usar en vez de gets para tomar un string por teclado. ¿Ven? Tiene 3 argumentos fgets. El destino de lo que voy a pedir por teclado, o sea, el buffer donde se va a almacenar, el origen de los datos, que si pongo stdin es justamente el teclado, y esto es un límite a la cantidad máxima de caracteres que voy a leer en ese string. Por eso que es una función segura. Yo tendría que especificar como n un tamaño como máximo igual al vector de caracteres que usé. Si acá metí 20 y acá tengo que poner 19, porque en estos 20 está el null. Esto es lo que gets no tiene. Y yo podría pasarme de largo con lo que tecleo del vector de caracteres que declaré, y ahí es donde se vuelve medio peligrosa, y ese es el warning que gets siempre pone. Ahora, ¿cuál es el problema de fgets y por qué no le explicamos al principio y seguimos con gets? El maldito enter que mete antes del carácter null. Lo que tiene fgets que antes de null pone un enter. Entonces, si yo eso se los digo la primera vez y les tengo que explicar cómo corregir para sacar el enter y todo, me abandonan la materia en abril. Por eso que yo sigo usando gets hasta que llegue el momento de más o menos explicarles todo esto. Pero se dan cuenta que entonces la famosa fgets que veníamos usando o gets siempre fueron funciones de archivo y que sin saberlo veníamos trabajando con archivos desde que empezamos el año. Bueno, entonces esto en cuanto a fputs, que sería para escribir por pantalla o por algún flujo, y esto en cuanto a fgets, que sería para tomar el string del archivo o del flujo que especifique acá. Y después tienen un par más que pueden ser muy interesantes, que son idénticas a fprintf y a scanf, a printf y scanf, pero miren, lo que hace fprintf es que la misma sintaxis que hacían ustedes para escribir en la pantalla, la pueden mandar a otro archivo. Es decir, fprintf, si ustedes le pusieran como archivo, como flujo, el stdout, funciona igual que printf. Pero si le ponen cualquier otro flujo, va a escribir en ese otro flujo con las mismas sintaxis del printf. Y scanf otro tanto. Si a scanf como origen de datos ustedes le ponen el stdin, funciona igual que el scanf solo. Pero ustedes le pueden especificar cualquier otro flujo. Entonces estarían interpretando la lectura de ese archivo con la misma sintaxis que usarían para un scanf. Esto es muy útil cuando ustedes tienen muy claro cómo están formateados los datos en un archivo. Porque ustedes, en vez de usar write, fread y fwrite, y estar tomando los registros enteros, podrían tener toda la información como todo un conjunto formateado. ¿Y cuándo uso una u otra, profesor? Y bueno, depende de exactamente lo que haya que hacer. Yo estoy muy acostumbrado a fread y fwrite, y entonces fscanf y fprintf no los uso nunca. Pero sé que hay docentes, no solo en UTN, en otros lugares también, que prefieren hacer todo con fscanf y fprintf porque ustedes ya la saben. Entonces no tienen que aprender tanta sintaxis nueva. Y bueno, no hay mucho más. No hay mucho más. Estas de posicionamiento y control se las voy a comentar en otro momento. Estas son para moverse dentro del archivo. Pero por ahora no
no me quiero meter. FEOF ya se las di, es la que usamos para ver si... Ustedes se tienen que imaginar que hay una especie de cursor en el archivo que se va parando en cada una de las posiciones accedidas. Medio como si fuera el subíndice de un vector. El tema es que el subíndice de un vector numera las posiciones, y esto no lo hace. Simplemente identifica o la primera posición y de la primera posición se mueve hacia adelante, o identifica la última posición, que es esta, la de final, y de ahí se mueve para atrás. Y tienen para moverse esta función fsic que mueve ese cursor. Pero bueno, después léanla. Yo en esto no lo uso, no hago ejercicio, no hago nada con esto. No sé vos en tus cursos si alguna vez lo usaron en algún lado. Yo hace mucho lo dejé de usar, Héctor. Sí, yo he visto que Nacho lo usa a veces para ubicar algunas partes de un archivo, pero la verdad que si no lo das me parece perfecto, porque tampoco no se justifica mucho. Bueno, no, para mí no se justifica porque vuelvo a decir, esto está dentro del título de acceso de archivo random, que deja de tener sentido en la actualidad por esto de lo que yo les contaba, de que hoy volcamos todo el archivo a la memoria y trabajamos sobre la memoria. En todo caso, bueno, si hay tiempo, en algún momento tiro un par de ejemplos de estos que tengo por ahí, pero no vi que lo estén tomando ni es útil. Sí, y lo mejor es lo que dijiste vos, volcar todo a la memoria y trabajar en memoria y listo. Después cuando lo tenés, lo guardás. Claro, porque digo, a ver, si es algo que no toman, pero me parece que es importante, lo doy igual aunque no lo tomen. Pero la verdad, yo nunca lo vi en ningún programa moderno. Y cuando digo moderno, digo en los últimos 25 años. Igualmente, yo diría que en el momento que tengan que estudiar para si tienen que preparar un final, que por lo menos sepan qué es todo esto, ¿no? Que lo lean, que no digan, no lo van a tomar porque dijeron que no lo van a tomar y después resulta que viene uno que le gustó tomarlo, lo toma y después termina. Claro, pero esto en particular no lo vi nunca. Nunca vi que tomaran algo con esto. Yo tampoco, pero bueno, te quiero decir que siempre tendría cuidado de decirles esto no se toma, porque a lo mejor alguno viene y lo toma, porque ha pasado. Sí. Bueno, de cualquier manera, chicos y chicas, nada, acá hay una dirección de la cual yo saqué alguna de estas cosas. Básicamente era un manual del cual, nada, intenté tomar algunas cosas y las comentaré. Lo que hice fue poner detalles en los comentarios, porque esto es lo que a veces es difícil de tener a mano. Así que, bueno, yo lo que quería hacer ahora es darles un temita más o menos nuevo, que iba a dejar para más adelante, pero me lo quiero sacar de encima, y ese tema es el de argumentos de main, del cual ya nos oyeron hablar, me parece que muchas veces. ¿Qué quiere decir esto de argumentos de main? Nosotros ya vimos que cuando tenemos cualquier tipo de función, una función cualquiera, esta función tiene argumentos y esta función normalmente devuelve algo. ¿Sí? Nosotros vimos cuando aprendimos el capítulo de las funciones que yo puedo tener funciones que reciban argumentos y devuelvan resultados, como por ejemplo las de matemática, que todas reciben double y devuelven double. Puede haber funciones que reciban argumentos pero que no devuelvan nada y que acá tienen void. Puede haber funciones que no reciban nada y no devuelvan nada, y hasta podría haber funciones que aunque no reciban nada puedan devolver algo.
yo recuerdo que cuando vimos funciones, hice un par de funciones matemáticas, creo que fue la suma o algo así, donde vimos las 4 posibilidades. ¿Se acuerdan? Bueno. Ahora bien, cuando ustedes invocan a la función main, hasta ahora, siempre vieron que ponemos in main void. Digo, los argumentos y el resultado son los diálogos que hay entre la función y quien llama a la función. ¿A quién le devuelve la función este entero? Al sistema operativo. Aunque después el sistema operativo no haga nada con este entero que le devolvemos, ese famoso return 0 o return 1 que siempre ponemos, ¿vieron? Nosotros podríamos aprovechar algunas funciones del sistema operativo para que interpreten ese entero y hagan algo con ello. No lo hacemos porque por ahora no llegó el momento. Entonces, esto es lo que la función main le puede decir al sistema operativo. En nuestro caso, al bash, al terminal ese con lo que escribimos. Y lo único que podemos devolver es un entero, no podemos devolver otra cosa. Ahora, nosotros le podemos hablar al sistema operativo, pero el sistema operativo también nos puede hablar a nosotros. Y el sistema operativo nos habla a través de eso que está dentro de los paréntesis. Pero si queremos escuchar lo que el sistema operativo le dice a la función main, ya no vamos a poner void. Tendremos que poner otra cosa. ¿Sí? Siempre pusimos void porque nunca nos interesó lo que el sistema operativo nos podría decir. ¿Y por qué el sistema operativo se comunica con main? Bueno, porque acuérdense que dentro de lo que es el lenguaje C, main es la función de entrada a cualquier programa, es la puerta de entrada al programa. Se está ejecutando el sistema operativo y cuando yo pongo el punto barra y el nombre del programa y aprieto el enter, el sistema operativo le pasa el control del flujo de información al programa a través de esta función main. Hasta ahora sin mandarle nada. Pero yo podría necesitar recibir alguna información del sistema operativo. Entonces, para ello hay 3 cosas que puedo especificar como argumento del main. ¿Sí? 3 y solo 3, y nada más que 3. Y son medio raras, porque no son como poner acá un int, un float o un char. Es bastante curiosa la forma en que el sistema operativo le habla a main. La sintaxis es esta. Hay un primer argumento de tipo entero, que es el argumento argc. Hay otro argumento que es un vector de char, que es el argumento argb. Esto está mal. Y hay otro argumento que es el, si no me equivoco, env. Esto es un asterisco, ¿eh? O sea, los argumentos son 3. Un entero, un valor entero, un puntero a un arreglo de caracteres y otro puntero a otro arreglo de caracteres. Son nombres de fantasía. No hace falta poner argc
ni hace falta poner RGB, ni hace falta poner MP. Pueden poner Pepito, Josecito y Moniquita. Son nombres de fantasía, pero acá están como ayuda a memoria de lo que hacen. Entonces, el primer argumento indica justamente eso, la cantidad de argumentos recibidos. ¿Sí? ¿Qué interpreta como argumento? Bueno, imagínense que ustedes van a llamar el programa y el programa se llama Pepe. Bueno, eso cuenta como argumento 0. Y acá pongo un número. Bueno, eso cuenta como argumento 1. Y acá pongo otro número. Por ejemplo, esto cuenta como argumento 2. Y acá pongo una cadena de caracteres. Y esto cuenta como argumento 3. Y acá pongo, no sé, otra cadena de caracteres. Y esto cuenta como argumento 4. O sea que en ese ejemplo, argc se carga con 5. Porque el nombre del programa cuenta como argumento, aunque los argumentos son lo que pongo después. ¿Cómo se da cuenta que un argumento termina y empieza otro? Porque hay un espacio en blanco. ¿Sí? Y en realidad, aunque ustedes acá vean que algunos son números y otros son strings, absolutamente todos los argumentos van a ser interpretados como si fueran strings. Y si alguno quería ser usado como número, habrá que convertirlo de string a número. ¿Vieron que una vez hicimos un ejercicio de convertir string a números y números a strings? Bueno. Eso es lo que hace el segundo argumento. El segundo argumento es un vector de punteros a strings. Miren cómo va a recibir el programa que estamos escribiendo toda esta lista de argumentos. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Este es el vector que llamamos, ¿cómo lo llamamos? RGB, o sea, vector de argumentos. ¿Sí? Entonces, esto es un vector de punteros, dijimos. Este es un puntero al primer argumento. El primer argumento es el nombre del programa. Así que el primer argumento será el argumento punto, el argumento barra, el argumento P, el argumento E, el argumento P, el argumento E y el argumento null. El segundo apuntará al segundo argumento, que es muy fácil. Tendrá el carácter 1, el carácter 0 y el carácter null. Y algo importante es que como todo eso se crea dinámicamente, no hay una sola posición más de las que hacen falta. Se crea justo la cantidad de memoria necesaria para lo que se recibe y nada más. El tercero estará recibiendo el argumento
¿Cuál? El argumento 2, 3, 4. Y acá está el carácter null. Y hay un argumento más, que es el argumento Pepe. Y este es el null. ¿Se entiende, chicos? Hola, te faltó, me parece. Sí, me falta... Ah, este era hola, perdón. Este era hola. Gracias, Héctor. Nada. Y por último, ahora sí, el último argumento es este. ¿Ok? ¿Vieron que alguna vez vimos vector de punteros y lo habíamos visto que servía para ordenar? Bueno, esa no es la única utilidad que tiene. También el vector de punteros sirve para identificar todos los argumentos que le llegan al main. La diferencia es que este vector de punteros no lo crean ustedes. Este se crea solo. Y el nombre es el nombre que ponen ustedes acá. Yo puse RGB, que es el nombre que aparece en la sintaxis. Pero si ustedes acá ponían como nombre vector de argumentos, y bueno, entonces se les va a llamar vector de argumentos. Cada uno de los punteros de este vector de punteros no es otra cosa que un puntero en string. Acá no habría que confundirse este que se llama Pepe con minúsculas, que es el nombre del programa, de este que es un argumento que llegó por afuera. ¿Se entendió? Con saber estos dos alcanza. El tercero después se los voy a mostrar, pero yo no les voy a dar utilidad ni se las va a dar nadie. Entonces, vamos a ver por acá. Primer ejemplito. En este primer ejemplito solamente vamos a ver que argc se crea y que es capaz y es hábil para contar los argumentos que hay. Lo único que voy a hacer es imprimirlo. Voy a poner argumentos por teclado y voy a imprimir argc para ver si funciona bien o no. Entonces, gcc argmain1.c -o le voy a poner arg1 para hacer más fácil, wall. Bueno, acá me está poniendo un warning porque me dice, guarda que me estás poniendo un solo argumento y yo espero 3. Pero ahora les quería mostrar solamente el primero. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que hicimos recién. El nombre del programa lo acabo de llamar arg1. ¿Y qué argumentos habíamos puesto? Un número, otro número, una cadena de caracteres y otra cadena de caracteres. Fíjense que efectivamente contó 5. Esto me puso un error por este system pause que acá no va. Desde ahora lo compilo de vuelta. ¿Por qué 5? Porque contó el nombre del programa, contó a su ruta
como argumento 0. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, los argumentos se enumeran del 0 al 4 para interpretarlos aquí, pero son 5 en total. ¿Se entiende? Entonces, esta variable se carga con la cantidad de argumentos. No necesito usar ese nombre. Puedo poner, no sé, X. Le voy a poner X. Puedo poner el nombre que quiera. Es una variable, un nombre de fantasía. Lo vuelvo a compilar. Lo ejecuto. Y ahora no sé. Voy a poner solamente el nombre del programa y no le mando argumentos. ¿Ven que devolvió 1? El nombre del programa como tal ya se cuenta como un argumento, aunque no lo use para nada. ¿Se entendió? Se llama argc porque es Argument Quantity. De ahí sale el nombre que tiene, pero ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. ¿Se entiende entonces el primer argumento? En general, este número sirve para que yo pueda verificar desde adentro del programa que me metieron la cantidad de argumentos que yo esperaba. Porque si yo quiero hacer algo donde espero 2 argumentos y alguien pone menos o más, el programa podría no cumplir su función. Entonces yo puedo por lo menos verificar que la cantidad de argumentos es la que yo esperaba y si no es, no ejecutar el programa y salir con algún tipo de mensaje de error. Chicos y chicas, ¿se entendió el primer argumento? No sé si hay alguna pregunta. Todos me dicen que sí. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Voy a ir borrando algunas cosas porque si no esto se llena. Voy a volver a borrar esto que está acá, que debe ser de algún lado donde corté y pegué. Miren, acá lo único que voy a hacer, ven, acá invoco también el segundo argumento posible. O sea, en RGB se me va a crear ese vector de punteros que va a apuntar a cada uno de los strings correspondientes a los argumentos que metí. Y ahora simplemente los voy a imprimir, voy a reconocerlos, voy a decir, mira, realmente desde adentro del programa yo puedo ver lo que me han mandado. Entonces, ¿qué hago? Hago un bucle desde 0 hasta argc. ¿Por qué hago un bucle? Porque voy a imprimir una posición, otra posición, otra posición, otra posición. ¿Y qué es lo que muestro? Por ejemplo, con puts. Y bueno, la posición correspondiente de cada uno de los argumentos que me fueron dando. Lo hacemos. Tengo que compilar esto. Muy bien. Y ahora que ya lo compilé, lo ejecuto. Entonces, nada, fíjense, un solo argumento y me escribió cuál es ese argumento, el único que puse. Antes solamente lo contó, ahora también lo mostró por pantalla. Segundo intento, ahora vamos a poner de vuelta la lista de argumentos. 10, 2, 3, 4, hola, Pepe. Puedo poner un float, no es un float, este es el string 3, 4.8. Si representa un float, después tendré que convertirlo. Ahora, bueno, esto me tendrá que devolver 6 y la lista de estos 6 argumentos que metí. ¿Ven? Ahí está. Un argumento, otro, otro, otro más, otro y el último.
6 en total. Acá los imprimió. Ahora, yo con estos argumentos hago lo que se me antoje. ¿Para qué puede ser útil esto? Y, por ejemplo, para que el nombre del archivo que yo quiero abrir, o que quiero cerrar, o que quiero hacerle algo, yo lo puedo invocar desde la línea de comando y no esté obligado a, desde adentro del programa, poner ingrese el nombre del archivo. Y es para una de las cosas que más lo vamos a utilizar nosotros. Por eso al final se los di hoy, porque si hacemos algún ejemplo de archivo ya lo podemos utilizar. A propósito, está escrito así, pero también ustedes lo podrían haber escrito así. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Decir puntero a puntero es lo mismo que decir puntero a un vector de punteros. Yo prefiero usar la nomenclatura que vieron primero porque es como un poquito más ilustrativa de que se trata de un vector de punteros, pero en algunos manuales aparece con el doble asterisco. ¿Ok? A ver, creo que tengo un ejemplo más. Este no me acuerdo qué hace. Bueno. Este va a mostrar el tercer argumento. Ya que estoy, se los muestro. Ya que lo tengo hecho, no hay razón para no mostrárselos. Fíjense que el tercero también es un vector de punteros. Pero este vector de punteros apunta a lo que se llama las variables de entorno. Env pointer, environment pointer. ¿Qué son las variables de entorno? Bueno, son variables internas que maneja Linux donde hay muchas de las configuraciones. Muchas de las cosas que ustedes toquetean en el momento de la instalación, por ejemplo, el idioma, la zona horaria, el tipo de teclado, que son algunas de las que ustedes eligen. Muchas otras en realidad se configuran solas o por defecto. Bueno, todo eso se guarda en una estructura exactamente igual a la que se usaba para guardar los argumentos. A nosotros no nos va a servir para nada esto, pero sería una manera para que desde adentro del programa yo pueda saber cómo está configurado el sistema operativo. Esto es muy útil si yo a lo mejor tengo que hacer cosas que tienen que ver con hardware. Si yo voy a toquetear hardware, necesito saber cómo está configurado. Yo acá lo que hago es simplemente mostrarles toda la lista de variables de entorno que voy a tener en mi máquina virtual, de lo cual vamos a reconocer muy pocas cosas. Ahora miren cómo armé el while. Yo tengo que recorrer todas las posiciones, pero antes yo sabía cuántas posiciones había, porque me lo daba la cantidad de argumentos. Pero esta cantidad de argumentos se refiere a este argumento. Este no sé cuántas variables hay. Así que la única manera es, como condición de fin, cuando tengo alguna posición que apunta a null. Cuando se me terminan todas las variables de entorno, la última posición apunta a null. Para el vector de variables de entorno. Entonces esa es la que uso como condición de salida del while. En este caso no es así. Lo borro porque si no se va a prestar a confusión. Si quieren después hago el dibujito del otro vector para otra cosa. Bueno, vamos a probarlo a ver si anda. O más bien para ver qué hace, porque andar anda. Entonces a este le vamos a poner acá 3. Lo compila muy bien. Y en este simplemente voy a hacer esto así. Y
todo esto que ven acá, todo esto, que tal vez vamos a ver mejor si puedo abrir acá un terminal. CD, ¿cómo era esto que no me acuerdo? CD. No me acuerdo. Qué lástima, no la puedo agrandar esta. ¿Cómo hacía para agrandarla? Ahí. A ver, acá, ¿cómo se llamaba la carpeta? Info 1 2021. Y acá estoy en archivos. Entonces ahora acá voy a mostrarles este que hicimos recién. Y ven, acá se ve un poco mejor. Toda la lista de variables de entorno. Y ustedes ven ahí, ¿qué es todo eso? Y bueno, son cosas que se configuraron en el sistema operativo. Por ejemplo, acá nos dice con qué sesión abrieron, que es una sesión de Ubuntu. Si hubiera sido Debian o Kubuntu, habría aparecido eso. El modelo de colores que está configurado. Acá aparece el nombre de usuario mío. Ustedes verán el suyo. Ven, el idioma que se configuró es el español de Argentina y UTF es el código modificado para que aparezca. UTF era un Universal Text Format y hay varios tipos de Universal Text Format. Es como un perfeccionamiento del ASCII para que entren todos los caracteres rarísimos de idiomas con letras rarísimas. Esto tiene códigos para coreano, para árabe, para hebreo, para chino, para thai, para todas esas cosas raras. Bueno, qué sé yo, la mayoría de las cosas no sé qué son, porque no soy especialista en Linux, así que no me dicen nada. Pero todo esto es información con la cual mi Ubuntu fue configurado. Y si yo sé qué es esto y por alguna razón necesito manipularlo, quiere decir que yo le estoy dando a mi programa el gran poder de acceder a todo eso que maneja Linux. No está nada mal. Miren, por ejemplo, hay otra acá que reconozco. PAD son todos los directorios que yo puedo acceder directamente sin estar obligado a escribir toda la ruta. Esto Windows también lo tienen. Cuando ustedes configuran esta variable de entorno path, todo lo que está ahí se accede desde cualquier carpeta directamente. Daniel, esto viene desde el DOS. Yo lo utilizaba muchísimo. Sí. En mi época estaba el configsys y el autoexec.com. Y con esos dos archivos te manejabas para hacer muchas cosas que se hacían antes de esa manera, conociendo cantidad de archivos que podés manejar también. Debe haber alguno que sea el número de archivos que podés tener abiertos en el mismo momento. Entonces, bueno, claro, porque ahí tenías los archivos, los buffers, claro, que un día te ponías un juego y si no abrías la suficiente cantidad de archivos no lo podías correr. claro. Pero claro, este archivo sería equivalente a esos archivos que Héctor menciona. Héctor se refiere a un archivo que se llama config.sys y otro que se llama autoexec.bat, que estaban en el viejo sistema operativo de OS. Digamos que las variables de entorno se configuraban en el autoexec, pero algunas iban a parar a config. No me acuerdo cuál era la diferencia exacta entre lo que se escribía en uno y lo que se escribía en otro. Pero bueno, todo este tipo de información uno la tenía que configurar editando estos archivos. Acá uno podría ver este archivo que en algún lado está, porque esto Linux no lo inventa, en algún lado lo tiene escrito. Entonces, bueno, uno podría ver el archivo donde está todo esto y editarlo, y seguramente Linux lo va a responder con 1000 millones de alarma, porque se supone que esto no habría que tocarlo. Pero bueno, para eso sirve el tercer argumento. Nosotros no lo vamos a usar, pero no costaba nada mostrárselos. Pero tomen esta impresión y tomen este
austero código. ¿Dónde está? Lo perdí. Como, ahora cierro el terminal, tómenlo como una muestra, como una mini práctica más de lo que es vector de punteros. Porque fíjense que si no saben vector de punteros, no van a poder manipular argumentos de main. Y argumentos de main sí vamos a usar muchísimo. Realmente ya tendríamos que haberlos usado antes, pero ahora es donde empiezas a ser útiles e irreemplazables. ¿Se entendió la función de cada uno de estos tres? ¿Dudas, preguntas? Bueno, hay acá uno más que no me acuerdo qué hace. Ah, miren, acá hice un ejemplito. Esto lo que va a hacer es multiplicarme dos números que llegan por argumento. Miren, voy a hacer al revés con este. Primero lo voy a ejecutar y después les voy a mostrar cómo lo hice. Para que no sea tan abstracto. Vamos a ver. Este es el 4. Miren, ahí está. Yo, por ejemplo, hago así. Voy a hacer como argumento 10, 3. Y me devuelve 30, el producto de los dos argumentos. ¿Ven? No tuve que desde adentro del programa ingrese primer número, ingrese segundo número. Los recibí desde la línea de comando. Entonces, ¿cómo lo armé? Bueno, fíjense. argc va a recibir en total 3, porque hay 3 argumentos, de los cuales los que me interesan son el argumento 1, que es el 10, y el argumento 3, el argumento 2, que es el 3, que llegan acá, en el vector de punteros. Entonces, fíjense, la primera posición del vector de punteros, la 1, me apunta al string que tiene al 10. A ver, no lo vamos a hacer en el aire, no me cuesta nada dibujárselos. La situación para este programa es esta. Están llegando así los argumentos, miren. Hay 3 posiciones del vector argb. La 0, la 1, la 2. La primera, bueno, apunta al string punto barra ar4, que es el nombre del programa. Ese no me interesa. La segunda apunta al string 10. Y la tercera apunta al string 3. ¿Ok? Acuérdense que como strings lo que tengo es el carácter ASCII del 1, el carácter ASCII del 0, el carácter ASCII del null. Y en este tengo el carácter ASCII del 3 y el carácter ASCII del null. Yo fui fiaca y no lo dibujé como string, pero lo voy a dibujar como string. Y este es el de abajo. ¿Ok, chicos? Lo que tiene cada uno de los argumentos. Bueno, entonces, ¿ven? argb1 es el 10. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan de lo que hacía Atoy? ASCII to integer. Me convierte esta cadena ASCII en un número entero y se lo asigno a es entero. Porque esto no es un número, es un string. Para usarlo en una operación aritmética lo tengo que convertir en número. Y lo mismo hago con el argumento que está en la posición 2, que es este. Lo convierto a entero. Entonces ahora sí, acá tengo un número 10, no un string con el 1 y el 0, y acá tengo el número 3, no un string con el carácter ASCII del 3. Y ahora sí puedo hacer la cuenta. ¿Se entiende? El tema de los argumentos de main es que siempre se reciben como strings. No importa que sean, se reciben como strings. Y si son algo distinto a caracteres ASCII, desde adentro del programa deberé procesarlos. Por eso que son tan útiles esas funciones de strings,
y las hemos practicado bastante. ¿Sí, no, más o menos? Entonces, a toy es ASCII to integer. Y tienen a TOF, que es, ¿qué será? ASCII to float. ¿Ok? Si por alguna razón alguno de los argumentos debiera ser interpretado como float. Es raro esto. O sea, nadie va a escribir un programa así. Pero sí puede pasar que un programa necesite algún argumento numérico. Y bueno, entonces lo recibo como string, pero desde adentro del programa lo proceso y lo convierto en numérico. Chicos, esto es argumentos de main. No hay nada más. Es esto. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno, yo les había dicho la semana pasada que quería mostrarles un ejemplito más, que era un ejemplo que lo que iba a hacer era copiar un archivo en otro. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Este se llama copia básica porque tengo por ahí uno que hace un control de errores. Este prácticamente no controla nada, pero aunque sea para tener una primera versión. Fíjense que no es un programa muy largo. 40 líneas y en realidad la copia es esto. Esto es la copia. Lo demás es interpretar los argumentos y abrir flujos. Y les puedo asegurar que esto copia cualquier cosa. Vamos a analizarlo. Bueno, por supuesto los include siempre. Acá está entonces el main, ahora con argumentos. Puedo usar argc solo, pero si tengo que usar el segundo argumento, el primero lo tengo que incluir. Acá me di cuenta que adelante, cuando puse esto, me di cuenta ahora, cuando les mostré la sintaxis, yo había puesto puntos y comas, pero no, es coma nada más. No es punto y coma, es coma nada más. Quedó horrible, ¿no? Así, coma, coma, ahora sí. Bueno, entonces les decía. Obviamente voy a tener que tener dos archivos abiertos, porque uno es el que quiero copiar y el otro es la copia en sí misma. Yo lo llamé origen y destino. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo, por ejemplo, a este programa, cuando lo invoque, ¿cómo tendré que poner? Si mi programa se llama copia, pónganle que yo quiero copiar el archivo pepe.pdf al archivo copia.pdf. Así lo voy a invocar desde la línea de comando, ¿sí? Entonces, a este archivo, ¿cómo lo tendré que abrir? ¿De lectura o escritura? El primero. Contesten. Para poder copiar algo lo tengo que leer. Así que el origen de datos
lo tendré que abrir en modo de lectura. El segundo es el que tengo que escribir de cero con la copia del primero. El segundo lo abro como escritura. ¿Sí? Entonces, les decía, esto me devuelve 3 en total. ¿Sí? Me devuelve el argumento que no cuenta y son 3 argumentos en total. Por eso estoy verificando que por lo menos me ingresen 3. Si ponen menos de 3, le pongo argumentos insuficientes y lo saco del programa. La verdad es que podría también verificar si pongo más argumentos de la cuenta. Entonces, acá fopen, el primer archivo, el que quiero abrir. Este me estaría abriendo pp.pdf. Tengo que dibujar cómo queda el vector de punteros con los argumentos. Este es RGB. Posición 0, posición 1, posición 2. Entonces, acá está el string donde viene el argumento 1. El que tiene a Pepe punto de, me quedó cortito, B, F y el null. Y el segundo se ve que tiene el argumento copia. ¿Sí? Entonces, posición 1, el primer argumento. Posición 2, el segundo argumento. Los argumentos corresponden a los nombres de los archivos. Entonces, el primero, en vez de poner todo el nombre acá, pongo el puntero al nombre. Y lo abro como lectura. Y el segundo es el puntero al argumento 2. Lo voy a abrir como escritura. Y fíjense lo que hago. Como yo no tengo ni idea de lo que tienen los archivos adentro, los abro como binarios. Pero aunque los abro como binarios, los voy a manejar como si fueran archivos de texto y voy a tomar un carácter de uno y lo voy a copiar en otro. Si copio los caracteres uno por uno, en el orden que están, no me puedo equivocar y copio el archivo completo. Entonces, abro el flujo de origen, que es el archivo que quiero copiar. Abro el flujo de destino, que es el archivo con el nombre nuevo. No pueden tener el mismo nombre. Y si tienen el mismo nombre, tendrían que estar en carpetas distintas. Entonces, la getC que vimos recién, lee de origen. Lo que lee de origen lo guarda en esta letrita. Letra es una variable de tipo char que contiene un solo carácter. Entonces, de origen, un solo carácter. ¿Es el fin de archivo? No. Entonces, esto que leí, lo escribo en destino. Y tomo otro carácter del origen. ¿Llegué al final de origen? No. Ese carácter lo copio en destino. Y tomo otro carácter de origen. ¿Llegué al final de origen? No. Y así, leo, copio, leo, copio, leo, copio, leo, copio. Cuando llegué al final, no tengo más nada que copiar. Cierro flujo origen, cierro flujo destino, cartelito y debería tener una copia exacta del archivo. Miren con qué poco ¿se entendió?
A ver si anda. Yo en esta carpeta, donde solamente tengo mis archivos C y lo que estoy compilando, mete acá para hacer una prueba que se llama archivos PDF, que no es otro que el que les mostré el otro día. ¿Están de acuerdo conmigo que estos no son caracteres ASCII? Digo, no es ASCII puro. Hay letras en negrita, hay distintos tamaños de texto, hay letras subrayadas, hay tablas, hay manchas de la hoja que puso el escáner, hay copias de que alguien escaneó de un libro y apareció una sombra del borde, hay manchitas, debe estar por algún lado estos dos puntitos que son la marca de la brochadora porque esto estaba enganchado. Esto no es ASCII puro, ¿estamos todos de acuerdo que no es ASCII puro? Bien. Y estamos de acuerdo en que solamente hay un PDF en esta carpeta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde está? Acá. Lo voy a compilar. Se llama copia básico. Archivo, guardar, GSC, copia básico.c, -o, copia básico, wcol, compilation. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llamaba lo que quiero copiar? Archivos.pdf. Muy bien. Entonces, acá abajo pongo nombre de archivo. Se llama copia-básico. Básico. El archivo que quiero copiar se llamaba archivos.pdf, dijimos. Y lo voy a copiar como acá, copia.pdf. Si todo anda bien, no me lo pudo abrir. ¿Por qué no me lo pudo abrir? Miren qué sutileza, ¿no? El nombre empieza con A mayúscula. ¿No me deja recorrerlo? No, no me deja recorrerlo. Voy a tener que teclear todo de vuelta. Copia básico. Entonces, archivos. ¿Ven? Lo había puesto con minúscula el nombre. .pdf, copia.pdf. Ahora sí. Un archivo copiado. Quiere decir que si me voy a esta carpetita, aparte del que tenía, me apareció otro más que se llama copia PDF, que es el que creé recién, exactamente a las 16:07, que es la hora que ven acá. No mentí. Y si yo abro este archivo, debería tener exactamente lo que había en el otro. Con las marcas de los ganchitos de la brochadora, con todos los tipos de tipografía y con toda la mar en coche. Y prueben y van a copiar lo que se les cante, ¿eh? Copien cuando lo tengan acá, copien un MP3, copien una foto, copien lo que quieran. Es tan simple que no puede fallar. ¿Se entendió el código? Pregunten, por favor, si hay alguna duda. Yo acá, en vez de put C, podría haber puesto fwrite. Si hubiera puesto fwrite, ¿cuál sería el buffer? El buffer sería letra.
¿Cuál es el tamaño del bloque? 1, porque es un carácter. ¿Cuántos bloques voy a escribir? 1, porque estoy escribiendo solo la letra. ¿Y dónde estoy escribiendo? Y bueno, estoy escribiendo en destino. Así que, si no querían usar putC, podrían haber usado fwrite, que es lo mismo, pero digo, usado así fwrite es equivalente a esto, porque estoy leyendo de a 1. Y acá podrían haberlo reemplazado por un fread, exactamente con la misma sintaxis. El buffer, que es la variable auxiliar letra, coma. Esta, ¿ven? La que estaba acá, letra, que es de tipo char. También, ¿qué tamaño tienen los bloques? 1, porque es un carácter. Pueden poner size of char y les va a dar 1. Creo que nadie necesita poner size of char. Eso da 1. Escriben un solo bloque de un byte. Acá, perdón, están escribiendo. ¿Y qué es lo que están escribiendo? Acá están leyendo, perdón. Acá están leyendo origen. Así que bueno, si quieren lo hacen con putC y con getC, y si quieren lo hacen así. Es decir, cuando yo les digo que putC y getC están pensadas para que sea más fácil trabajar con archivos de texto, no quiere decir que no los puedan usar para otro archivo. No es que hay funciones para texto y hay funciones para bloque y hay funciones para binario. Ustedes pueden usar cualquier función para que lo que se les cante. Lo que pasa que hay que tener un motivo especial. Acá yo uso putC y getC porque parece ser más sencilla esta sintaxis que esta. Y uno podría demostrarles que esto va a generar menos código ejecutable que esto otro, si el tamaño del archivo ejecutable me preocupara. Pero bueno, ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Se entendió, chicos y chicas? Mientras el archivo no tenga un copy protection, hasta una película en 4K les va a copiar. Lo que sí es probable que tarde. Es probable que tarde. Este programa no es eficiente. Copia, pega, copia, pega, copia, pega, y bueno, en algo que puede tener unos cuantos gigas puede ser que tarde. Hay técnicas para que se haga más rápido esto, pero bueno, se nos escapan de la materia. Se nos escapan por completo de la materia, y también hay técnicas para que si algo pasa, si hay algún error, si la copia se interrumpe, bueno, para que el programa avise y se tome una acción correctiva. Eso obviamente no lo tuve en cuenta ahora. En algún momento les voy a mostrar una copia un poquito mejorada porque hay alguna manera de manipular errores que tenemos en lenguaje C. La verdad que el manejo de excepciones por error en C es muy austero, es muy pobrecito, es poco lo que se puede hacer. Pero algunas cosas se pueden hacer y cuando terminemos memoria dinámica se las voy a contar. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, yo voy a dar por terminado archivos en bajo nivel y argumentos de main. Después, la semana que viene, los chicos les mostrarán algún ejemplo, o yo mismo, no sé, típicos ejemplos. Hay un archivo que tiene tal información, depurenlo, sáquenle tal información, tal campo, tal cosa, pero faltaría cómo a todo un archivo lo volcamos en la memoria. ¿Sí? Hoy por hoy, una manera de volcar todo un archivo en la memoria, lo único que podrían hacer es volcarlo en un vector. Tendrían que declarar un vector con una estructura igual a la que se usó para el archivo, y por cada registro de archivo copian en una posición del vector. ¿Entienden lo que digo? En vez de copiar en otro archivo, copian en un vector. Pero eso no es muy eficiente, porque ustedes no van a saber el tamaño del archivo cuando están escribiendo el programa.
Y entonces es esto que siempre les comentamos. O se quedan cortos y el vector les queda chico, y cuando escriben con el archivo desbordan el vector y el programa se cuelga, o hacen un vector tan grande que desperdicia memoria. Y aquí entra nuestro nuevo tema, que es la memoria dinámica. La memoria dinámica es darle la habilidad al programa para que el programa tome memoria cuando la necesita en tiempo de ejecución y la libere cuando no la necesita más. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño corte porque hoy yo tengo que terminar 6 menos cuarto y así ahora nos queda más o menos en la mitad del tiempo. Entonces, ahora voy a hacer un cortecito de 15 a 20 minutos para que se hagan un mate, un cafecito, y cuando volvamos al recreo les empiezo a dar los fundamentos de memoria dinámica. Memoria dinámica es un tema medio larguito, medio complicadito, así que nos va a llevar entre práctica y todo la clase de hoy y la que sigue, pero digamos que el uso más grande que le vamos a dar nosotros a la memoria dinámica es un poco tener espacio en memoria para copiar un archivo físico. Sobre esa memoria lo manipulamos el contenido y después generamos un nuevo archivo de salida. ¿Ok? ¿Preguntas? Fíjense, una cosa más quiero decir. Yo intenté a todo esto de los archivos y argumentos de main hacérselos simple. Les puedo asegurar que hay 1000 millones de formas de complicarles la vida con esto. Puede ser que hay algo que no les diga, que se me haya quedado en el tintero, pero mi objetivo de acá a que terminemos la materia es darle los fundamentos, que los fundamentos los entiendan y que los puedan ver andando, y que tengan un ejemplo en su casa que puedan probar y modificar y jugar con él. Después, bueno, hay miles de millones de maneras, sutilezas de complicarse la vida, de probar cosas, de cambiar, pero yo quiero que tengan lo básico, lo que anda y que entiendan lo fundamental. Después lo otro son funciones. Si uno entiende lo que les estamos mostrando ahora, va cualquier va al man y si aparece una función útil para algo, la va a poder entender. Acá lo importante es comprender qué funciones de bloque, qué funciones de alto nivel, qué funciones de bajo nivel, qué funciones mejor para binario, qué funciones mejor para texto. Y ahora entender esto de la abstracción que es el flujo y en bajo nivel entender lo que es el descriptor de archivo, el file descriptor. Si ustedes manejan eso a nivel conceptual, va como piña esto. Donde hay dudas con eso, ya todo se les va a hacer muy cuesta arriba. Yo sé que los que el año pasado pudieron cursar toda la materia y siguieron hasta el final y no abandonaron, saben que ahora vienen los temas tenebrosos. Que FIFO, que pipe, que socket. ¡Ay, Dios mío, qué feo que es todo eso! Pero si ustedes lo entienden conceptualmente, todo se maneja con un archivo de bajo nivel. No hay mucha historia. Son sutilezas que hacen que no sean archivos de verdad y que sirvan para otras cosas, pero los manejan no con un flujo o con un descriptor. Así que si ustedes entienden que el descriptor es la puerta de entrada a la Stargate, no tienen mayor problema y vamos a hacer ejemplos hasta que se cansen. Igual, primeros procesos, o sea, ahora les digo cómo venimos hasta fin de año. Terminamos memoria dinámica. Bajo nivel, y ahí sí, procesos, pipes, FIFOs y sockets. Y esos son todos los temas grandes de la materia. Así que no deberíamos tener problemas con el tiempo. Si no hay preguntas, hago un pequeño cortecito. Son
4:20 hasta las 5 menos 20, o sea, 20 minutos.